después. Listo. Bueno, buenísimo, ya estamos. Solo está Catalina ahí, que la veo. ¿Nadie más? Están todos. ¿Cómo se dice? En vez de muteado, ¿cuál sería la palabra cuando no están? No, digo del audio, del video, que no están. Ah, buenísimo, Leila. Bueno, a ver, ¿a quién le tocó la tarjeta 1, el grupo 1? Que había 2 personas, creo, ¿no? Sí, A ver, a Laudeni y a mí. Laudeni y a Patricia. Sí, Patricia y Laudeni, buenísimo, hicieron la tarjeta número 1, ¿sí? sí. Que era sobre el diencéfalo. Yo si quieren les voy a ir compartiendo y me cuentan a ver qué lograron responder y vamos viéndolo, ¿sí? Entonces, la número 1, el tema 1, que es sobre el diencéfalo, nos preguntaba primero, por un lado, cuáles son los derivados definitivos de las placas alares y del techo del diencéfalo. Después, cómo se denomina la cavidad del diencéfalo y cómo se conecta con los ventrículos laterales. Y por último, había que identificar en la imagen las estructuras derivadas del diencéfalo que se señalen. A ver, no sé si Sí. Patricia o Laudeni nos quieren contar a ver si lograron responder algo. Bueno, comento lo que hemos respondido nosotras. Sí, Dentro de los derivados definitivos de las placas alares y del techo del diencéfalo, pusimos que de las placas alares se corresponden con el tálamo y el hipotálamo. muy bien, Y perfecto. el techo del diencéfalo con la epífisis y con el Con plexo la, coroides. bien, Epífisis. de hecho forma, bien, plexo coroideo y la epífisis, ¿dijiste o hipófisis? Sí, no, epífisis. Perfecto, epífisis o cuerpo pineal. ¿Te acuerdas qué Sí. parte de la placa del techo la forma? ¿No? ¿Qué sector? No, no me acuerdo ahora. Lo leí rápido, perdón. Bien, bien, es la parte caudal, la parte de más atrás, ¿sí? De la Ah, placa es del techo verdad, forma la epífisis, la parte es caudal. verdad. Bien, perfecto. Caudal. Bien. Y esas 2 placas alares que dijiste, que son el hipotálamo y el tálamo, formarían como la pared lateral, ¿no? Las paredes laterales del diencéfalo. Y después con respecto a la cavidad, ¿qué forma la cavidad? Forma el tercer ventrículo. Perfecto. ¿Y cómo se conecta con los laterales? Se conecta a través del foramen de Monro. Perfecto. Agujeros de Monro, foramen de Monro. Y después, no sé si, bueno, en la imagen, si Sí. querés yo te voy marcando con el puntero, a ver. Sí. No, esto no es. Estoy buscando el puntero. ¿O se ve el cursor? ¿Se ve la flechita? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, bien. Más o menos lograron identificar acá. ¿Esto qué sería? ¿Un corte? ¿De qué tipo del diencéfalo? Del diencéfalo, ¿Qué un corte corte sería? sagital. Perfecto, un corte sagital, aparentemente en la línea media. Sí. Entonces, esto que tenemos acá, esta elevación del techo, ¿a qué vendría a dar lugar? Se corresponde con la epífisis. Perfecto. Luego, más abajo acá, esto, ¿qué Eh, vendría a ser? esa estructura sería el tálamo. Perfecto. Y más abajo, Después, bueno, le sigue el cuerpo mamilar, después por debajo el hipotálamo. bien, que sería este de acá, bien, muy bien. Sí. Y esto que está saliendo del hipotálamo, ¿qué vendría a ser acá? Ese sería el infundíbulo. Muy bien.
Y acá, Después más adelante, tenemos esa última estructura que es el quiasma óptico. bien, muy bien. Esto que se ve acá es ya correspondiente al telencéfalo, que es el hemisferio. Entonces acá, a ver, vamos a pasar a la otra diapo, si me deja. Ahí está. Bueno, nada, esto era Ajá. para ver la diferencia entre lo que era derivado de la pared y de la cavidad, que ustedes lo contestaron muy bien. La placa del techo, entonces la parte caudal, da lugar a la epífisis o cuerpo pineal, y también, como ustedes dijeron, a plexos coroideos. ¿Dónde más hay plexos coroideos? En los ventrículos, en el tercer ventrículo y el cuarto, Perfecto, las tercero, placas del cuarto, techo del cuarto ventrículo, tercer ventrículo y ventrículos laterales. O sea, el primero, el segundo, el tercero y el Ajá. cuarto vendrían a ser, ¿no? Mm. Después, como bien dijeron las chicas, placas alares forman las paredes laterales del encéfalo, el tálamo y el hipotálamo, que están separados por surco hipotalámico. El tálamo, que es el más dorsal, digamos, que a veces con frecuencia se fusionan uno al lado del otro, formando la conexión intertalámica o masa intermedia. Y el hipotálamo, resumo todo lo que ustedes muy bien contestaron, ¿no? Que forma el infundíbulo, que ahora vamos a ver en la próxima tarjeta, digamos, sobre la hipófisis, ¿no? Bien. ¿A qué va a dar lugar bien específicamente? La copa y el tallo óptico, los cuerpos mamilares. Y por último, la cavidad que forma el tercer ventrículo y se comunica con los ventrículos laterales a través de los agujeros de Monro. Y acá está lo que completaron. Entonces, la epífisis surge de la parte caudal del techo, ¿sí? Del diencéfalo, parte caudal. Tenemos el tálamo, el hipotálamo, el infundíbulo y el quiasma óptico. Esas serían las estructuras que había que señalar. Así que muy bien, chicas. Espectacular. Muchas gracias. ¿Alguna duda con respecto a esto? No. Creo que esto No, pudimos, estuvo. como yo estaba media Sí, perdida al principio, sí, sí. no, pero bueno, después me fui orientando y bueno, mi compañera estaba un poco más adelantada, así que lo pudimos debatir entre las dos. Bien, Bueno, muy bien. Que poder estar así, ¿no? Trabajando con alguien más y no. Es muy, muy diferente. sí, sí. Así, Muy compartida, bien. ¿no? Bueno, vamos con. Y acá era lo mismo, pero ya había que ubicarlo, ya, digamos, como más integrado en relación con el resto de las estructuras, ¿no es cierto? Porque acá seguimos viendo el diencéfalo, entonces ya tendríamos que saber diferenciar cuál sería esa estructura que se ve acá como así con un color así eritematoso, ¿no? Como vascular, a qué podría dar lugar, ¿qué se les ocurre? Esto que está en el techo de el plexo, diencéfalo, ¿no? El coroideo. plexo. Puede corresponder con el plexo coroideo, este que está un poquito más abajo, pero también se formaría a partir del techo, que vendría a ser, que es como una glándula, ¿no? La epífisis, muy bien. Vamos bajando un poco más. Acá vemos otra glándula que ya está completamente formada por lo que vemos. Hipófisis. Que, la hipófisis, perfecto. Que acá aparentemente, como ya vemos que está todo definitivo, seguramente es la hipófisis entera, ¿no? Tiene como su parte de neurohipófisis, que sí, esa correspondería al diencéfalo, pero tiene su otra parte de la adenohipófisis que viene de otro sector, digamos. Y esto que está muy bastante ahí, eh, digamos, emparentado con el infundíbulo, que podría ser que está por delante. El quiasma óptico. Muy bien, el quiasma óptico. Y acá tenemos, digamos, estas dos otras estructuras que se están señalando, que vendría a corresponder a las placas alares. ¿Cuáles serían? El hipotálamo y el tálamo. Muy bien, perfecto. Ahí están todas las estructuras. Les iba a decir algo y me olvidé. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces seguimos avanzando, ¿no?
Ujú. Bueno, tarjeta 2, o tema 2, o grupo 2. No sé quién le tocó este grupo. Me tocó a mi profe y a Claudia que no tiene ni cámara ni audio. Pero bueno, Ok. va como que también hablando por ahí por el chat. Perfecto. Bien, Bueno, bueno. hablamos medio como pudimos. Sí, me eh, imagino, sí, pero, sí. pero bueno, nada, lo pudimos trabajar igual. El primer punto, que es el de a partir de las siguientes imágenes, expliquen los eventos en el proceso de formación de la hipófisis. Bueno, primero dijimos que la hipófisis deriva de lo que es la bolsa de Rathke, que es una evaginación de la cavidad oral, que bueno, es de origen embriológico ectodérmico, y el infundíbulo, que es una prolongación del hipotálamo, que más o menos en la que es la semana 3, la bolsa de Rathke, ¿se dice así, profe? Yo lo digo así porque tipo... Sí, bolsa de Rathke, perfecto, sí, Ok, sí. perfecto. Ahora sí, crece, que ahí se ve creo en la primera imagen, crece en dirección dorsal hacia lo que es el infundíbulo. ¿Lo digo bien, profe? ¿El infundíbulo es lo que está en amarillo? En amarillo, Otro. sí. Bien, Yo te lo voy señalando así. ahí está. Y bueno, a final de lo que es el segundo mes, la bolsa pierde su conexión con lo que es la cavidad oral y se va a ubicar bien en contacto estrecho con el infundíbulo. Ujú. Después, bueno, las células de la pared anterior de la bolsa van a como que aumentar mucho de tamaño con rapidez y van a constituir el lóbulo anterior de la hipófisis, que es la adenohipófisis, y también como que hay una extensión pequeña de, de este lóbulo que va a ser la pars tuberalis, que va a crecer a lo largo del tallo del infundíbulo y lo va como que a rodear. Bien, perfecto. Después, Sí, paso. bueno, después en la pared posterior de la bolsa se desarrolla y se va a convertir en la pars intermedia, que como que no tiene mucha relevancia en el adulto. Y bueno, el infundíbulo va a dar origen a lo que es el tallo y la pars nervosa, que es el lóbulo posterior a la neurohipófisis. Perfecto. Ahí Claudia dijo que lo que es en rojito corresponde a la adenohipófisis y lo que está en azul corresponde a la neurohipófisis. Bien, perfecto. Bien. Y ahí con Em, respecto a lo rojito pueden diferenciar las tres zonas, ¿verdad? claro, Ahí rodeando al tallito, ¿cuál sería? o sea, lo que ¿me lo podrías señalar con el puntero, ¿sabes? Para completarlo. Sí. Esto Ahí tiene el sería puntero. lo rojito, Claro, ¿no? Que es, claro, ustedes dijeron, ¿esta de dónde proviene? de la bolsa, Perfecto. Y va a formar parte ¿qué parte de la hipófisis? ¿Cómo se llama? la pars tuberalis o No, el lóbulo anterior. te estaba señalando esta, la grandota, mira. Esta. Claro, el lóbulo anterior. Sí. Perfecto. Después teníamos esto que como lo está abrazando, eso es lo que dijiste recién. El lóbulo anterior es la Ah, sí. adenohipófisis, ¿verdad? Sí, 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 sí. todo esto. Con la parte que lo abraza, ahí sí es la pars tuberalis. Perfecto. Y después Y la esta que está arriba acá del en el todo está. medio, sí, Esa es la pars intermedia. Perfecto. perfecto. Digamos que esas tres partes provienen de las Claro, tres de la bolsa de Rathke, ¿no? sí. Y luego tenemos la parte azul. Esta. Que ¿Esta de sería dónde el proviene? lóbulo Sí, posterior. Bien. perfecto. O neurohipófisis. Perfecto. Sí. Y Bien, bueno, pusimos en el cuadrito ese pars nervosa. muy bien. Está bien. Entonces acá el resumen de lo mismo que ustedes dijeron, ¿no? Pars tuberal, intermedia de hipófisis que proviene de la bolsa de Rathke y la neurohipófisis, bueno, y la pars nervosa, que sería el tallo Sí. nervioso, que vendría a ser como este, ¿no? El celeste tallito,
también proviene del infundible. Bueno, perfecto. Recuerden que tiene un doble origen ectodérmico, ¿sí? Una sería ectodermo más bien de superficie y el otro es neuroectodermo, pero los dos tienen un doble origen ectodérmico. No sé si querés agregar algo más, Juli. No, estuvo clarísimo. Bueno, no sé si alguien tiene dudas de esta parte. ¿Pudieron seguirla? Sí, porque más o menos lo habíamos visto en Arti, cuando vimos Perfecto. hablando de la hipófisis. Buenísimo, qué bueno. Muy bien. Sí. Bueno, sí, estuvo clarísima la Eso lo explicación, pueden, pero si sí. queda alguna duda, pregunten nomás. Muy bien, Perfecto. ¿quién fue? Catalina Catalina y Claudia, ¿no? y Claudia. Muy bien. Bueno, vamos al grupo 3, que es el telencéfalo. Ya llegamos a la vesícula más craneal de todas, que es el telencéfalo. ¿A quién le tocó trabajar este? ¿Estás A grabando, mí Sol? y a Paola. Paola Chávez. Buenísimo. Éramos A nosotros. Paola y a Leila. Leila y Paola. Buenísimo. Bueno, acá nos preguntaban las estructuras que se forman a partir de la pared. Recuerden que una cosa es la pared, la otra es la cavidad, que a veces son como preguntas de examen, que uno tiene que estar prestando atención cuando preguntan derivados de la pared o de la cavidad, ¿no? Entonces acá pregunta derivados de la pared. Bueno, si quieren vamos viendo de a uno. Bueno, está mal numerado acá, pero sería la 1. ¿Cuáles son las estructuras derivadas de la pared del telencéfalo? ¿Cómo lo respondieron a eso? Pusimos que eran los hemisferios cerebrales laterales, y en la región media era la lámina terminal. Y además, en la lámina terminal se formaban las comisuras cerebrales. Perfecto, que ahí pregunta qué son las comisuras. ¿Qué serían las comisuras? Las comisuras eran como haces, por lo que entendimos, eran haces de fibras que conectaban los hemisferios cerebrales con alguna otra parte del cerebro o entre ellos. Sí, en realidad serían sí conexiones, pero de mismas funciones, digamos. Sería, por ejemplo, las áreas olfatorias conectarían toda la parte del bulbo olfatorio o centro del olfato, esas zonas así, digamos, primitivas, o el hipocampo, pero entre ellas, digamos, como que intercambian la información entre la derecha con la izquierda y la izquierda con la derecha, ¿no? No es que, o sea, siempre es como simétrica la información que se intercambian. Claro. Ustedes, por ejemplo, den algunos ejemplos. ¿Cuáles encontraron? La comisura anterior que Bien, la comisura conecta anterior. Sí. el bulbo olfatorio y áreas cerebrales relacionadas de un hemisferio con las del otro lado, con las del lado opuesto. Bien, como que conecta las áreas olfatorias, que son las más, filogenéticamente las más antiguas, ¿no? Sí, ¿Algún otro ejemplo de una comisura? El cuerpo calloso que conectaba las áreas no olfatorias con la corteza. Esas dos Perfecto. aparecían Sí, en la lámina terminal, y después había otras que estaban por fuera de la lámina, que eran la comisura posterior y sí. el quiasma óptico. Bien, el quiasma óptico sería como el límite inferior de la lámina, porque viste que la lámina está entre la placa del techo y el quiasma óptico. Sería como en la parte más inferior. Como uno de los extremos sería el quiasma óptico, pero también conecta, digamos, Sí. los nervios ópticos ¿no? del izquierdo con el derecho y el derecho con el izquierdo para integrar la información, ¿no? Digamos, en este caso, la sensibilidad óptica. Bueno, perfecto. Después pregunta cómo están organizadas la sustancia blanca y la gris en el telencéfalo, o qué sé yo, explicar un poco la diferencia con respecto a lo que son el tronco, ¿no? La médula. ¿Qué características tienen? No sé si lo querés decir, Paola, o
¿O lo Ah, respondo? en este momento no encuentro las palabras, así que Ah, creo que bueno, no, era a la inversa que en la médula. La médula está la sustancia blanca por dentro, no, al revés, la sustancia Fuera. blanca por fuera y la sustancia gris por dentro, y en los hemisferios cerebrales y en el cerebelo, la sustancia blanca está por fuera, no, por dentro, y la sí, sustancia gris por fuera. Perfecto, está invertido. Entonces todo lo que son los centros sí. superiores, hemisferios cerebrales y cerebelo, está invertido con respecto a lo que es el tronco y la médula, ¿sí? Perfecto. Pues por último dice indique verdadero o falso. Entonces, acá tenemos uno dice que, bueno, acá todavía no lo nombramos, el cuerpo estriado, pero dice que es una estructura que contacta con el tálamo, que al igual que este último pertenece al diencéfalo. Falso. Es falso. Bueno, vimos que en la tarjeta, en la primera tarjeta, justamente hablamos del diencéfalo y nunca nombramos el cuerpo estriado, ¿no? ¿Cómo la justificaron esta afirmación? Bien que el cuerpo estriado no pertenece al diencéfalo y que es, por decir así, eh, una extensión de la porción basal de los hemisferios. Y los hemisferios proceden del telencéfalo. Perfecto. Buenísimo. Por último, dice la cavidad del telencéfalo dará lugar a los ventrículos laterales que se comunican con el tercer ventrículo a través de los acueductos de Silvio. Esa Y también también ya lo dijimos. dijimos que era Claro. falsa, porque se comunican a través del foramen Monroe. Y, Perfecto. o sea, los que se comunican a través del acueducto de Silvio sería el tercer y el cuarto ventrículo, ¿no? Perfecto. Espectacular, sí. Acá, cuando ustedes tengan una pregunta falsa, tienen a veces dos maneras de justificarla, ¿sí? O cambiando la primera parte de la oración o la segunda, ¿no? Acá, para hacerla verdadera, tienen que poner que se comunican a través de los agujeros de Monroe, pero también se puede poner que, no sé, que el tercer ventrículo se comunica con el cuarto a través del acueducto de Silvio, ¿no? Y también la hacen verdadera, digamos. Esto, bueno, es lo mismo que dijeron ustedes. El telencéfalo tiene una parte media y dos ventrículos laterales. Las vesículas, la parte media forma parte de la, como dijiste vos, Leila, la lámina terminal, y las vesículas van a formar los hemisferios cerebrales, que después se expanden, primero son dos, después se expanden y van cubriendo el diencéfalo, el mesencéfalo, el rhomencéfalo, ¿no? Así sucesivamente hasta formar todos los lóbulos, ¿no? El frontal, el parietal, el temporal, el occipital y el lóbulo de la ínsula. Y que además esas cavidades van tomando también la forma de los hemisferios. Por eso cuando vimos las cavidades en ese como videito en 3D que habíamos visto, ¿se acuerdan? Se veía con la forma que adquirían los hemisferios, las cavidades de esos ventrículos laterales. Como bien dijeron ustedes, también el cuerpo estriado que aparece en la sexta semana en forma de una prominencia en el suelo de cada hemisferio, como que esa parte crece más lentamente, ¿no? Y que conforme se diferencia la corteza, aparecen fibras que atraviesan ese cuerpo estriado y lo van a dividir también en núcleos basales, que son el núcleo caudado y el núcleo lenticular o lentiforme. Sí, a veces también lo pueden encontrar como globo pálido y putamen, ¿no? Y es que esta vía de fibras se llama cápsula interna, son axones. Esto es lo mismo, bueno, que ustedes dijeron, acá lo que hace es definir qué son las comisuras, hace de fibras de sustancia blanca, bueno, todo lo que ustedes ya nos dijeron, que la función es asociar, conectar o integrar la información de las partes derechas con las partes izquierdas, ¿sí? Y bueno, ejemplos, el quiasma óptico, el cuerpo calloso, que es la más grande, ¿sí? Que conecta las áreas neocorticales o no olfatorias, la comisura anterior, que conecta las áreas olfatorias. La posterior, la hipocampal también es una de las más viejas junto con la comisura anterior, ¿sí? O sea, las dos primeras que aparecen son la anterior y la comisura hipocampal porque conectan la parte más antigua, ¿no? Filogenéticamente del encéfalo. Y después aparece, bueno, la del cuerpo calloso, que es la que después inicialmente forma parte de la lámina terminal y después como que se desprende de ahí
y es la comisura más grande, ¿sí? Pero bueno, perfecto. Muy bien, chicas. Creo que ya está esta tarjeta, ¿no? Pasamos a la A. Bueno, esto también está perfecto como lo justificaron. Así que sí, pasamos a la 3, a la 3, sí. A ver quién... O este es parte también de la 3. Sí, Sí, es es parte parte de de la la 3. 3. Acá había que poner las estructuras que se veían. Por ejemplo, esta que está marcando esto en lila, acá fíjense que es un corte de qué tipo es, transversal, sagital. ¿Transversal puede ser? ¿O Sí, transversal, ¿no? Sí, sí, es un corte transversal, porque ya vieron que se ven digamos, en el medio, digamos, como el conducto, ¿no? La cavidad del tubo, ¿no? Y a los lados las placas. Pero acá hay como que puede generar una confusión en el sentido de que están como mezcladas lo que es telencéfalo con diencéfalo, ¿no? ¿Qué es lo que quizás viendo todo el dibujo completo, pueden ver, por ejemplo, que acá hay algo que está atravesando, ¿no? Algo que está partiendo en dos, algo que ya sabemos que hay algo que pasa, ¿no? Que sale de la corteza. Esto cómo qué puede llegar a ser esto. Estas fibras acá que están como atravesando algo en dos. Que se ubica ahí en la base de los hemisferios, ¿no? Exacto. Y que sale de la base, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Esto sería como una integración entre diencéfalo y telencéfalo. Entonces, tenemos inicialmente que nos puede orientar, porque uno puede pensar acá, bueno, a ver, esto puede ser tálamo, pero puede también ser un cuerpo estriado. Sin embargo, si sabemos que hay unos haces de fibras que van a cortar en dos el cuerpo estriado, entonces, ¿qué piensan? ese sería el cuerpo estriado? Exactamente. Esto sería el cuerpo estriado, porque está siendo como partido en dos por, ¿cómo se llaman esos haces de fibras que lo atraviesan? La cápsula interna, ¿sí? Entonces, que se me pierde la flechita. Entonces sería la cápsula interna que ya dividió el cuerpo estriado en dos, en el núcleo caudado y el núcleo lentiforme o lenticular. Entonces, esto que vendría a ser claramente las paredes del diencéfalo. ¿Cuáles eran? Esta placa alar, ¿cómo se llamaba? La más dorsal, ¿no? ¿El tálamo y el hipotálamo? Perfecto, tálamo e hipotálamo. Acá está señalando una cavidad. ¿Esta qué cavidad es? Esta. El tercer ventrículo. Perfecto. Ahí está. Entonces tenemos ya todas las estructuras diferenciadas, ¿no? La cápsula interna, que es las de fibras, que corta el cuerpo estriado en dos, núcleo caudado y lentiforme. Tenemos el tálamo, el hipotálamo. Y Y después también fíjense, preguntaba eso. Sí, Juli. no, que este corte también sirve para ver bien lo que son los plexos coroideos, fíjense ahí internamente a los Exacto. ventrículos laterales y en el techo del tercer ventrículo. Ahí se ven bien. Perfecto. Entonces después, ahora ya es fácil como identificar, porque también preguntaba de qué vesícula secundaria proviene. Ya sabemos que tálamo, hipotálamo, eh, tercer ventrículo provienen del diencéfalo, bueno, y lo marcamos con flechitas azules, y después lo que es núcleo caudado, lentiforme y cápsula interna provendrían de lo que es el telencéfalo, ¿sí? Inicialmente el caudado y el lentiforme son el cuerpo estriado que después como que se dividen esos dos. Y serían como núcleos basales. ¿Se acuerdan que en el diencéfalo no hay placas basales, sino alares? Esto sería como una placa basal, pero corresponde al telencéfalo. Bueno, muy bien.
Les tocó un tema re largo. Vamos con el tema 4. Sí. A ver a quién le tocaba. En el tema 4 igual había bastantes personas, ¿no? Bueno, nosotros ya creemos que es mucho, 4 personas. ¿Quién 3 estaba en el grupo personas. 4? Yo estaba. Acá Yo yo también. No veo quiénes son. Estamos. pero- Luciana, Luciana. ¿Quién más? Yo, Yo, Sofía. Valentina. Agustina. No sé, no los vemos. ¿Sofía? No, Sí, Sofía. Sofía. Sofía y Luciana. Bueno, ¿Estuvieron ahí? ¿O son 3 personas? Yo también, Valentina. Perfecto. bien. Bueno, Valentina, Vale. Sofía, Luciana, bien. Y creo que Agustina, había dicho. No, éramos 3. Ah, eran 3, bien. Vale, Valentina era así. Bueno, lo primero que tenían que hacer acá era identificar en la imagen de la izquierda las 3 capas de la meninges, ¿sí? Y mencionar cuál es el origen. ¿Qué quiere explicar más o menos lo que es? Dijimos que la que estaba más cerca del hueso era la dura madre, después la aracnoides y después la tía madre. Perfecto. Las dos que están más internas se originan de las células de la cresta neural y la dura madre del mesodermo. Bien. E inicialmente son 2 capas, ¿verdad? Inicialmente tenemos la dura madre, que es de origen mesodérmico, y se forma una única capa que incluye a la tía madre y a la aracnoides, que se llama leptomeninges, ¿sí? Después se separan y se genera un espacio entre esas dos, que ¿cómo se denomina? Subaracnoideo. Perfecto. Y queda entonces la pía madre, que es la más interna, que está bien pegadita a todo lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Pegadita a lo que es el encéfalo y la médula. Después tenemos el espacio, subaracnoideo, el aracnoides y la dura madre. Bien. Bien, bueno, esto era mencionar las 3 y el origen. Perfecto, entonces, bien. ¿Qué hay en el espacio subaracnoideo? Sí. Líquido cefalorraquídeo. Bien, bueno, ahora vamos a ver cómo llega ahí el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Vamos a usar para eso la otra imagen. Muy bien. Sí. Bueno, está respondida ahí. Pero No decía, hay una. comparten los Está respondida en la espacios. otra. Está respondida, Sí. bueno. Sería como Pensé que esta era. imagen, ¿no? La 2. Dice, Bien, complete los espacios acá. vacíos de la imagen. Sí. Bien, claro. Bueno, nos va a quedar. Acá tenían que completar entonces los espacios vacíos con, nosotros le dábamos los términos, ventrículo lateral, agujero interventricular de Monro, tercer ventrículo, colecto de Silvio, cuarto ventrículo y canal espinal. Bien, a ver, ¿dónde ubicaron entonces, o qué ubicaron en las... Vos, André, vas a tener que ir señalando con el puntero, Sí. porque... Acá, por ejemplo, Eso, en eso esta. que señala André, ¿qué es? Ventrículo lateral derecho. Perfecto. Ahí tenemos el ventrículo lateral derecho, Vamos a bien. ver si derecho. Después, vamos, si quieren, en el sentido de las agujas del reloj. Acá este. Bien, Cuarto ventrículo. Ventrículo. Muy bien. Acá. bien, Esto que señala acá. Acueducto de Colecto de Silvio. Silvio. Perfecto. bien, Acá. Tercer ventrículo. bien, Bien. Y por último esto, sí. Agujero interventricular de Monro, ¿no? Perfecto. bien, muy bien. Fíjense que acá también se ven las vascularizaciones, los plexos coroideos en rojo, ¿sí? Laterales, tercero y cuarto. Y el que quedó sin cuadradito era el El canal canal espinal, ¿no? espinal. Sí. Canal espinal. Bien, acá abajo, sí. Ahí está. Perfecto. Bien, entonces, les puedo preguntar, ¿dónde se genera el líquido cefalorraquídeo? Justamente, entonces, ¿dónde se genera? En los plexos En los coroideos. plexos coroideos. Plexos coroideos, bien, que vimos que estaban ubicados entonces, ya lo dijeron, pero ¿dónde estaban ubicados?
Ahí en la imagen se ve bien. En el techo del diencéfalo, no. En el techo Hay del encéfalo uno, hay, bien. ¿sí? ¿Cuál ¿Qué es sería de ahí en el más? dibujo? Eso que está como más marroncito vendría a ser. Bueno, Claro, abajo sería del ventrículo lateral. en el techo, claro, del tercer ventrículo. Bien, perfecto. Los que están más arriba serían los plexos coroideos de esos. ¿Qué ventrículos son? ¿Del tercero? El tercero sería este que recién señalamos, acá en la placa del techo, digamos, del tercer ventrículo. Todo esto es diencéfalo, todo esto. Esos serían los Acá tenemos, ventrículos laterales, ¿no? claro, Bien, exactamente. ¿Se acuerdan que claro. toman la forma de los hemisferios, sí? Entonces, todo esto son los laterales. Acá también Claro, tenemos ahí plexos coroideos. claro. Los que están más arriba ahí serían los plexos del ventrículo lateral que vemos ahí. Después tenemos en el techo del tercer ventrículo, o sea, en el techo del diencéfalo, de vuelta tenemos plexos coroideos. ¿Y dónde más teníamos? En el cuarto ventrículo. En el cuarto ventrículo, Bien, claro. A la altura del mielencéfalo, ¿recuerdan? ¿Te acuerdan que el rombencéfalo lo podíamos dividir en mielencéfalo, que era la parte más inferior, y en metencéfalo, que era la parte más superior? Bueno, en el techo del mielencéfalo tenemos plexos Ujú. coroideos también. Bueno, entonces en esos tres lugares se genera el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? ¿Y cómo es el recorrido que hace el líquido cefalorraquídeo? ¿Dónde están los plexos más grandes? Recién los vimos en un corte transversal, vimos que habían unos que eran mucho más grandes que los otros. Ahí. ¿Sí? Ahí esos cuáles son. ¿Qué ventrículos son? De Bueno, los ahí dice laterales, Leila dice por el Leila. chat, Bien. en los laterales. Bien, entonces se genera líquido en los ventrículos laterales. Ese líquido pasa ¿por dónde? Hacia el tercer ventrículo. Ya lo Por dijeron. los de Monroe. Por los agujeros Bien. interventriculares de Monroe. En el tercer ventrículo se genera más líquido cefalorraquídeo. Luego pasa por Acueducto de Silvio. Acueducto de Silvio. hasta el cuarto ventrículo, que también dijimos que había plexos. Y después, digamos, el cuarto ventrículo, ¿con qué está conectado hacia abajo? Con el canal medular. Perfecto, o sea, por ahí hay todo el líquido cefalorraquídeo, pero en algún momento el líquido pasa al espacio subaracnoideo. ¿Por dónde pasa al espacio subaracnoideo? Yo ahí en el seminario decía agujeros de Magendie. No sé cómo eran los nombres, eran dos nombres. Sí. Y Está bien, Tush, sí. seguro, sí. Ahí están señalados como orificio lateral y orificio medial, ¿sí? Son unos agujeritos en el techo del cuarto ventrículo por el cual el líquido pasa entonces del cuarto ventrículo hacia el espacio subaracnoideo que va a estar rodeando todo el encéfalo y toda la médula espinal, ¿verdad? Fíjense cómo se ve todo el encéfalo rodeado de líquido azul y la médula también. En la médula. Ahora, estos plexos generan líquido y generan un ritmo que son 500 mililitros aproximadamente por día, ¿sí? Pero se va generando y en algún lugar se tiene que reabsorber. ¿Dónde se reabsorbe el líquido? En el espacio subaracnoideo. Fíjense que del aracnoides hay como unas granulaciones aracnoideas allá. Fíjense, ahí está señalado, granulación aracnoidea. Entonces el líquido pasa desde el espacio subaracnoideo por las granulaciones hacia los senos venosos, ¿sí? De ahí el sistema venoso. Entonces por ahí se reabsorbe el líquido, ¿sí? Entonces se genera, se reabsorbe, se genera y se reabsorbe, ¿sí? Bien, y creo que había otra pregunta que decía ¿cuál es la función? No sé si
bueno, no sé yo si se me perdió la conexión o qué, porque dejé de escucharte, Juli. Entonces, esto ya Puede ser que... lo dijeron, ¿no? El recorrido desde los plexos, pasar por los ventrículos, hacer por los afueros medial. Es fácil, medial, Magendie, lateral, Lushka. La misma letra es. Son dos de Lushka, porque son dos laterales, y el de Magendie, que están en el cuarto ventrículo, son como agujeritos que digamos que conectan la pía madre hacia el espacio subaracnoideo, ¿no? Entonces ahí desde el espacio Bien. subaracnoideo están las granulaciones aracnoideas, que son como, sí, como evaginaciones hacia la dura madre, ¿no? Son como senos venosos durales, y desde ahí, digamos que se va reciclando el líquido y va al sistema venoso y se desemboca finalmente en la aurícula derecha. El corazón, ¿no? Y así se va generando constantemente el líquido. Después Claro. cuando veamos en Faltaba el práctico, sí, la función. ¿Qué función creen la que tiene el función. líquido? Actúa como amortiguador para ayudar a proteger al cerebro y a la médula de los impactos. Perfecto. Sí. Perfecto. También Perfecto. decía como que hacía que el cerebro sea mucho más liviano. Cierto, sí, sí, me acuerdo. Como que le dice algo, como que Lo le da hablamos sí, flotabilidad. lo ¿Sí? hablamos en el seminario anterior, sí. Que hace que pese Bien. mucho menos, ¿no? Como que, sí, sí. Y Sí, que no que no tenga impacto, comprima sí. los nervios Al- craneales. Los Las nervios. estructuras, los nervios, los ganglios, ¿no? Que proteja Perfecto. todas esas estructuras. ¿Les queda alguna duda de esto? No. ¿Algo más de algo más de esto? Creo que contestaron Vamos, todos ya. sí, vamos a ver después con el práctico, que vamos a retomar como el tema de patologías, ¿no? Sobre todo con espina bífida, que vamos a estar viendo, que ahí sí, cuando la espina bífida afecta, digamos, el tejido nervioso, muchas veces puede haber hidrocefalia, que es que ahí ya se altera, digamos, ese flujo o esa normotensión de ese líquido. Entonces, como hay defectos, digamos, en el tejido nervioso, va a haber como una obstrucción en algún nivel, ¿no? Que puede ser el cuarto ventrículo, en la parte de la fosa cerebelosa o en el acueducto de Silvio, que haga que se cierre, se estenose este canal y por lo tanto se va como a acumular líquido por arriba. Entonces, ¿se acuerdan que las fontanelas y las cisuras están como, ¿se acuerdan que los huesos se cabalgan en el bebé? Entonces eso hace que se acumule el líquido porque no puede circular bien y empieza a tener hidrocefalia y bueno, tiene la cabeza muy, a veces voluminosa porque tiene esa plasticidad los huesos del cráneo. Que lo vamos a retomar eso con el trabajo práctico. Bien, perfecto. Nos queda solo lo que es sistema nervioso autónomo parasimpático y simpático, ¿sí? Creo que, bueno, el tema 5 era sobre, en general, qué es el sistema nervioso autónomo o motor visceral. No sé a quién le tocó este tema. Gracias, chicas. Muy bien. ¿A quién le tocó el tema 5? Sabemos que el tema 6 lo tenía una sola persona, pero el 5 había dos que anotados. Ahí Giselle dice que yo estaba, pero no tengo audio. Tengo las respuestas. Las respuestas las puedo pasar por Ah, audio. bueno. Bueno, entonces, ¿cómo se divide el sistema nervioso autónomo? Ahí Se puso. divide en dos partes, división simpática y parasimpática. Perfecto. ¿Y qué tipo de neuronas son necesarias para su funcionamiento, no? Y ambas dependen de dos neuronas para lograr la inervación. Una neurona preganglionar y una postganglionar. Perfecto. Y Perfecto. después dice, ¿a partir de qué célula se origina todo el sistema nervioso autónomo? ¿En qué semana migran estas células? Puso todos estos ganglios se originan a partir de células de la cresta neural. Ay, me perdí. De la cresta neural de la región torácica, que migran durante la quinta semana de desarrollo. Bien. A ver. Ahí hablábamos, en la primera respuesta, claro, ella mencionó que hay neuronas preganglionares
y neuronas postganglionares. Y ella habla de que hay unos ganglios que se originan en las células de la cresta neural, pero ¿cuáles serían específicamente, digamos? ¿Se acuerdan que todo lo que sí, es cierto, lo que es ganglio y nervios periféricos, aunque sean nervios craneales, pertenecen al sistema nervioso periférico, ¿no? Pero estas son fibras motoras. Acuérdense que las fibras motoras tienen un origen, ¿sí? Y no, o sea, ¿dónde se originan estas células? Por ejemplo, el sistema simpático, que vendrían a ser como las preganglionares, ¿no? Las originales, la primera neurona. ¿Dónde se originan? ¿Afuera o adentro del sistema nervioso central? Las simpáticas adentro, en el asta Bien, intermedia. claro. Entonces ahí, ¿cuál sería el origen de esas células? Pensemos que son cuerpos neuronales que están ocupando el asta intermedia de la médula, ¿sí? Son neuronas motoras que ocupan el asta intermedia y emiten una prolongación motora que sale por el nervio raquídeo. Entonces, ¿eso también se originaría de las células de la cresta? ¿Cómo lo piensan? No, solo los ganglios se originan de células de la cresta. Perfecto. O sea, claro, cuando decís ganglios, ¿a qué te referirías, digamos? A los ganglios, creo que eran los postganglionares, porque las Claro, preganglionares se formaban dentro de la médula y los post eran de los ganglios. perfecto, eso sería como el resumen de todo, ¿no? Las preganglionares son como las centrales, que están saliendo y se van a ir a encontrar en el ganglio, ¿no? En teoría en el ganglio hacen la sinapsis con la postganglionar. Entonces, las preganglionares tendrían su origen en el sistema nervioso del neuroepitelio, digamos, ¿no? Neuroepiteliales del tubo neural, y las postganglionares, junto con la estación, que serían los ganglios, provendrían de las células de la cresta neural, ¿sí? Tendrían como un doble origen. Ahora lo vamos a averiguar mejor con los gráficos, igual lo van a entender mejor. Entonces, esto sería como la generalidad. Después nos pregunta con respecto a la división simpática, ¿no? Bueno, vos ya, Leila, nos dijiste dónde se ubican los cuerpos de las neuronas preganglionares. Acá, donde, por ejemplo, no sé si ustedes pueden identificar cuáles serían los ganglios de la parte simpática, ¿no? Vieron que hay como varios ganglios. ¿Cuáles serían los ganglios principales de la parte simpática? ¿Esto qué sería? Todo esto. Bueno, acá tenemos en el medio la médula, ¿no? La médula, vos habías dicho, Leila, que estaban ubicados en el asta intermedia, ¿no? De la médula. ¿Te acuerdas a qué altura? ¿O lo dijiste y yo no te escuché? No, en la región torácica era de T1 a Mira, acá S2, está me parece. la L2, mira, está A perfecto acá L2. dibujado. De T1 a L2, tenemos que a esa altura de la médula está toda la asta intermedia con cuerpos neuronales, que serían las preganglionares, ¿no? La primera neurona. Ustedes siempre acuérdense que hay dos neuronas, la pre y la post. Entonces, es como más sencillo. Entonces, la preganglionar, que es la central, digamos, está ubicada en la asta intermedia y va a salir ¿por qué rama va a salir? ¿Por la ventral o por la dorsal? ¿Se acuerdan que entre las dos formaban el tronco del nervio raquídeo? Y por la ventral, porque es motora. Perfecto. Sale por la rama ventral junto con las somáticas, ¿no? Por ejemplo, la que va a inervar no sé, un bíceps o el cuádriceps, sale también esta que es involuntaria, ¿no? Visceral. ¿Y qué destinos pueden tener una vez que sale esa neurona preganglionar? ¿Qué vemos acá? ¿Qué es todo esto, estos dos cordones?
uno amarillos, uno a cada lado de la médula. ¿Cómo se llama eso? ¿Lo llegaron a leer el grupito que armaron? Bueno, fíjense, les decimos nosotras. Tenemos acá, esto es una cadena, la cadena simpática o tronco simpático, también se llaman cadena paravertebral, porque está a los costados de, digamos, de la médula, a los costados de la columna vertebral. Entonces, esta es como la primera estación de paso de la cadena simpática. Pero después hay otros ganglios también, que serían estos que ven acá, que se llaman preaórticos, ¿sí? O prevertebrales, ¿no? Están por delante, ¿sí? Y generalmente están en la zona de distribución de los grandes vasos. Por eso tienen, fíjense los nombres, ganglio celíaco, aórtico renal, mesentérico superior, mesentérico inferior. Entonces, fíjense una cosa, primero, que hay unas fibras que están como punteadas, ven acá, dice fibras simpáticas. Estas que están como línea de puntos, que son las preganglionares, ¿no? Y después las que están así de forma continua serían como las posganglionares, ¿no? O postsinápticas, porque ya se encontraron, digamos, la primera fibra se encuentra con la segunda neurona, la posganglionar, y de allí sale a ir a inervar el órgano, ¿no? Que tiene que inervar. Entonces, la primera neurona, la preganglionar, tengo lío con la flecha, como que se me pierde. No sé si hay puntero en esto. Yo estoy acostumbrado a usar el zoom. A ver. Sí. No sé, ahí está. Entonces, tenemos que la primera neurona o la preganglionar que está saliendo de la médula entre T1 y L2 tiene varios como destinos posibles. Uno es, o bien que haga sinapsis con la segunda neurona o posganglionar en la misma cadena paravertebral, como podemos ver acá, y que de allí ya salga la segunda neurona a inervar el órgano blanco, en este caso vemos el corazón, pero también puede pasar que esa fibra suba o baje por la cadena paravertebral para ir a hacer sinapsis, por ejemplo acá ven, en la parte craneal o cervical, con otras neuronas, ¿no? Entonces, o bien hace sinapsis a la misma altura con la segunda neurona, o bien sube o baja y hace sinapsis con otra neurona que está ubicada o más arriba o más abajo. Después tiene otro destino posible, que es que salga, que no haga sinapsis en la cadena, ¿ven? Que acá no está haciendo sinapsis, y que recién la haga en el ganglio preaórtico, ¿sí? Que vemos acá. Por ejemplo, podemos ver el caso de la inervación del estómago, por ejemplo, ¿no? Se encuentra con el ganglio celíaco, con la neurona postganglionar, ¿sí? Y de allí se dirige esa segunda y última neurona hasta el órgano blanco para ir a inervarlo, ¿sí? Ahora vamos a ver la función que tiene en general sobre cada una de estas vísceras, ¿sí? Estructuras. Y después también hay otro posible destino, que es que salga, digamos, estos serían como los que van a la cadena paravertebral, se llaman ramos comunicantes blancos, pero después hay como una parte que llega hasta la cadena paravertebral y sale, que serían todos estos de acá, ¿no? Como ramos comunicantes grises, serían todos estos, que van como a la pared, ¿no? A la pared corporal y van a inervar, digamos, las glándulas sudoríparas, aumentando la secreción, a los vasos sanguíneos, haciendo que se contraigan, o al músculo erector del pelo, para contraerlo. Vieron la famosa piel de gallina, ¿no? Con la reacción esta de alerta que da el sistema simpático. Entonces,
vamos a resumir. ¿Dónde se ubican entonces los cuerpos de las preganglionares? ¿Qué sería esto? En la médula, Bien, ¿a ¿no? qué altura? Desde T1 a L2. Bien, recuerden en la médula, en el asta intermedia, ¿sí? De T1 a L2. Esa sería la respuesta completa. Si nosotros le preguntamos eso en el examen, nada, no sirve que digan la médula, ¿no? Tienen que decir bien específico. Y las posganglionares, ¿dónde se ubican los cuerpos de las posganglionares? Ahí tienen como varias alternativas. ¿Cuál pueden ser? En los ganglios paravertebrales o los preaórticos. Perfecto. Muy bien. Después pregunta, ¿qué neurotransmisor utiliza con mayor frecuencia el sistema nervioso autónomo simpático? Utiliza la noradrenalina, ¿sí? Cuando llega al órgano blanco, digamos, la segunda neurona, el órgano efector, libera noradrenalina, ¿sí? Ese es el que más utiliza con más frecuencia. ¿Y qué función cumple? Bueno, esperen que ahora pasamos a eso. Esta es la respuesta que, fíjense, se ubican en sustancia gris, de T1 a L2, en las intermedias, los cuerpos de las posganglionares se ubican fuera, o los ganglios autonómicos, o bien en los paravertebrales a cada lado, o en los ganglios prevertebrales o preaórticos, ¿sí? Entonces lo dijimos perfecto. Y con respecto a, digamos, qué función cumple en general, fíjense, acá tenemos como un comparativo entre la función del simpático a la izquierda y el parasimpático a la derecha, ¿no? Entonces, en general, ya vamos a llegar a ver el parasimpático, pero en general el simpático es el famoso este que dicen que se activa con reacción de huida, por ejemplo, ¿no? Cuando nos asustamos por algo o alguna situación así de emergencia, se activan todos los sistemas de alerta, ¿no? Que son inconscientes porque no son, se activan involuntariamente, ¿sí? En el cuerpo. Entonces, de esa manera, ante esa reacción de alerta, lo que pasa es que, por ejemplo, se dilata la pupila para que pueda entrar mejor la luz, se inhibe todo lo que son las secreciones glandulares porque no hacen falta, ¿sí? Lo que es la salivación, la secreción gástrica, la secreción de las glándulas también digestivas o intestinales, se acelera el latido cardíaco, acá, aunque está llevando las fibras al corazón, acelerando el latido cardíaco, ¿no? Porque estamos en una situación así de, ¿no? de alerta, así noradrenérgica se llamaría, ¿no? Después se contraen los vasos sanguíneos, lo que puede generalmente aumentar la presión arterial, relaja las vías aéreas para que entre mejor el oxígeno, estimula la producción de sudor. Ustedes, bueno, van a ver cuando van a rendir un examen, generalmente tóquense las palmas de las manos y las van a tener mojadas. Si van a tener la boca seca, porque está activado el sistema noradrenérgico, ¿sí? La boca seca, las manos mojadas, está todo activado el sistema simpático. No es que esté activado, sino que está prevaleciendo el simpático por sobre el parasimpático, ¿sí? Y todo lo que es digestivo, en general se inhibe, ¿no? Excepto, bueno, que se estimula la producción y liberación de glucosa para que tengamos como energía de primera mano, ¿no? Si hay que salir corriendo, sabemos que la glucosa rápidamente se degrada para generar el ATP, entonces como que se activa todo ese sistema. Inhibe la secreción de la bilis, todo lo que son las glándulas digestivas, y también inhibe la evacuación de la vejiga, ¿sí? Digamos que contrae el detrusor de la vejiga, y por último también estimula en el caso porque también llega a través de los nervios abdominopélvicos, llega también a los genitales y estimula el orgasmo y la eyaculación, ¿sí? Después, si quieren, pasamos a parasimpático y lo integramos bien y vemos las funciones del parasimpático para que vean más o menos cómo entre ambos, ¿no? Funcionan. Después la otra pregunta era cuál es el recorrido y dónde pueden establecer sinapsis las fibras. Más o menos lo dije, ¿no? No sé si vos querés, Juli, agregar algo.
No, creo que, no sé si quedan dudas. Bueno, entonces como habíamos dicho, como dijo Leila, las fibras salen por la rama ventral, bueno, forman el tronco del nervio raquídeo, después vieron que se vuelven a dividir en una ventral y una dorsal, ¿no? Entonces digamos que sale por la ventral, llega al tronco simpático o la cadena paravertebral, que sería esta, ¿no? O sea que de acá hasta acá estaría formando lo que se llama el ramo comunicante blanco. Y ahí pueden establecer sinapsis en el segmento en que ingresan, como puede ser acá, por ejemplo, o bien subir o bajar, ¿no? Para establecer sinapsis en neuronas craneales o caudales. Como todo esto ya lo dijimos, se lo estoy leyendo para resumir. Otra vía posible es que pasen por los troncos sin hacer sinapsis, como vemos acá, ¿sí? Y que lleguen recién a los ganglios prevertebrales o preaórticos, ¿no? A hacer sinapsis allí, ¿sí? Ahí encuentran su segunda neurona, ¿sí? La posganglionar. Y después tenemos, por último, los ramos comunicantes grises, que son aquellas que salen para ir en que serían... se me va la flecha, no sé. Acá. Digamos que serían todos estos, digamos, los grises serían estos que van por otro lado, digamos, como que vuelven a salir. Se les llama grises porque no tienen mielina, son fibras finitas y si no tienen mielina entonces son color grises, y que estos directamente van, como bien dice acá, a hacer lo que son vasomovimiento, o sea que contraen los vasos, sudomovimiento, que estimulan las glándulas sudoríparas para el tema del sudor, y pilomovimiento, que contraen el músculo erector del pelo y hace como la piel de gallina, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, pero acá como que se puede ver, digamos, por un lado el simpático, como sale todo desde T1 a L2, ¿no? Por acá lo tenemos del lado derecho, y del lado izquierdo el parasimpático, que ahora lo vamos a ver, que era la tarjeta número 6. Bueno, esto es más o menos un resumen. Acá tenemos los cuerpos, las preganglionares, que están, fíjense, el sistema nervioso central, porque es médula, ¿sí? Y de allí salen por la rama ventral, y se acuerdan que acá se dividía en una ventral y una dorsal, que salen hacia la ventral, se meten o bien en la cadena paravertebral, que es esta, pueden hacer sinapsis acá o subir o bajar, o directamente, sin hacer sinapsis, llegar al otro ganglio, que está más adelante, que es el prevertebral. Y acá tenemos por un lado el comunicante blanco, que sería este, pero fíjense que también hay otra opción, que es que salga por el ramo comunicante gris para ir a hacer, digamos, en la pared corporal, esto de la piloerección, la dilatación, la contracción de los vasos y la estimulación del sudor. Bueno, vamos con el último tema, y ya nos dejamos tranquilos, que es el ¿A parasimpático. quién le tocaba? Creo que había una sola persona que le tocaba este tema. Acuérdense que acá es más o menos lo mismo. No sé si lo querés explicar vos, Juli. Sí, bueno, se debe haber Porque si no, ni lo retirado quizás. leyeron, sí. Bien, bueno, acá tenían que ubicar también las neuronas preganglionares y las posganglionares. ¿Alguien sabe dónde se ubican en este caso en el sistema nervioso parasimpático las preganglionares? Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? A mí me parece muy lento tu presentación. Es como que vos vas hablando y recién unos minutos después me aparece. Entonces no sé si todos están viendo las respuestas. Ok, se ven. Si Bueno, querés. está bien, Claro, sí, está bien. falta la Bueno, otra diapo, entonces, sí. las preganglionares, entonces, se ubican, ¿dónde? En la región del tallo encefálico, ¿sí? Y en la región de la médula, pero en la parte sacra, ¿sí? De S2 a S4. 4. ¿Sí? En este caso, digamos, de S2 a S4 no hay astas intermedias, ¿sí? Salen, en ese caso se ubican en las astas ventrales, ¿sí? Porque recuerden que son neuronas motoras. Entonces, ahí tenemos los somas de las neuronas preganglionares. A esa altura, en la médula,
en la parte sacra y en la parte del tallo encefálico. De ahí salen sus fibras nerviosas, ¿sí? En la parte craneal van a salir a través de 4 nervios craneales, que no sé si se llegan a ver ahí. ¿Se entiende? Digamos, los somas se ubican en la sustancia gris del tallo encefálico, pero sus axones salen a través de 4 nervios craneales, que son el 3, el 7, el 9 y el 10. ¿Sí? En cambio, los somas que están ubicados en la parte sacra, sus axones salen a través de los nervios esplácnicos pélvicos. ¿Sí? Ahora, esos axones que provienen de las neuronas preganglionares van a ir y van a hacer contacto con las neuronas postganglionares. En este caso, ¿dónde se ubican las neuronas postganglionares? Fíjense, acá se puede Bueno, ver, algo se ve, como para que... fíjense, ahí en la región más craneal, ¿sí? El nervio craneal, el 3, el 7 y el 9 van a hacer sinapsis con 4 ganglios, ¿sí? No sé si se llega a ver ahí, pero es el ganglio ciliar, pterigopalatino, palatino, el óptico y óptico y el submandibular. submandibular, ¿sí? Entonces, esos 3 nervios craneales hacen contacto con esos ganglios que tienen las neuronas postganglionares y a partir de esos ganglios salen las fibras de las neuronas postganglionares que van a ir y van a inervar estructuras de la cabeza y el cuello, ¿sí? Fíjense, las glándulas lagrimal, la glándula submandibular, la glándula submaxilar, ¿sí? El iris, bueno. Sí. Ahora bien, las neuronas postganglionares del nervio vago, que es el 10, y de los nervios esplácnico-pélvicos, se ubican directamente en la pared de los órganos blancos. ¿Sí? Fíjense. Fíjense que está el nervio todo vago con que línea, todo línea punteadita. punteada, y nunca encuentra, parece que no tuviera ganglio, ¿no? Claro, fíjense, el nervio vago, que sale de la región del tronco encefálico, que es el 10, el que está más abajo, son fibras de las neuronas preganglionares, van a ir hasta directamente los órganos blancos, que son órganos viscerales, los mismos que fue nombrando André, el corazón, el aparato respiratorio, el aparato digestivo. ¿Sí? Van a ir a inervar y van a hacer contacto con neuronas postganglionares ubicadas en estos órganos viscerales. Perfecto. El nervio vago inerva hasta la primer parte del... se me fue, no sé. Sí, hasta el primer tercio, sí, tercio proximal, acá, sí. ¿Ahí lo ves? No, O sea, acuérdense que cuando vimos las vesículas, el rombencéfalo y el mesencéfalo, que ahí teníamos nervios, ¿se acuerdan? Núcleos motores involuntarios. Son estos mismos de los que estamos hablando, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo que era mielencéfalo salían el 9 y el 10, lo que era metencéfalo salían el 5 y el 7, y lo que era el mesencéfalo salía el tercer par o el núcleo de Edinger-Westphal? Bueno, ese es. El 3 que tenemos acá es el que, en este caso, ¿qué estaría haciendo? Si el simpático contrae abre la pupila, la dilata, ¿qué estaría haciendo el parasimpático? El efecto contrario, ¿sí? Lo contrae, ¿sí? Produce miosis, eso. Entonces, como que tienen funciones como antagónicas, ¿no? Cuando el simpático estimula el lateo cardíaco, el parasimpático lo enlentece, y todo lo que es lo que se activa cuando descansamos. Cuando estamos, o a la noche, cuando estamos en reposo, se activa todo lo que es también sistema digestivo, las glándulas, cuando estamos haciendo la digestión, ¿no? Se segregan todas las secreciones por las glándulas, se contraen el peristaltismo intestinal, también se estimula la eliminación por diuresis, catarsis, todo, ¿no? De los residuos, y también estimula en los casos de los genitales, la erección, ¿sí? O sea, tenemos que estar tranquilos también
es un momento como de, ¿no? Que uno a veces no habla del tema sexual, pero tiene que estar como activado todo esto de reposo, ¿no? De no estrés, para poder también lograr, por ejemplo, la erección, en caso ya sea del clítoris o el sexo, ¿no? El pene, ¿no? Entonces, es como que se complementan ambos sistemas, ¿no? Entonces recuerden que esos son los mismos nervios que vimos cuando vimos los orígenes de los pares craneales que están saliendo, en este caso, estas fibras particulares que van acompañadas con el nervio, ¿se acuerdan que son nervios mixtos? Por lo tanto, llevan también fibras sensitivas, llevan fibras motoras somáticas y también van a llevar fibras involuntarias que vendrían a ser estas. ¿Sí? Uli, seguí si querés. Bien, bueno, no, entonces, nada, esto, el nervio vago, que es el que, digamos, el 75% de las fibras del sistema nervioso parasimpático se encuentran en el nervio vago, o sea, que es súper importante y es el que inerva, fíjense, todo lo que es el corazón, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, hasta, como dijimos, el tercio proximal del colon transverso. Después, las fibras nerviosas que salen desde la parte más caudal, digamos, la parte sacra de la médula, van a ir y van a inervar la última parte, el aparato digestivo, digamos, el final del colon, y el recto, y la vejiga y los tejidos eréctiles, digamos, del aparato, sí, del aparato genital. Entonces, para resumir, digamos, las preganglionares en este caso se ubican tanto en el tronco encefálico como en la parte sacra de la médula espinal, y las posganglionares se ubican en esos 4 ganglios que nombramos, en la parte más craneal y directamente en la pared de los órganos que son inervados, ¿sí? O sea, las neuronas posganglionares se ubican en la pared del intestino, del estómago, ¿sí? Fíjense que se ve como una neuronita muy chiquitita acá, Sí. con donde llega el vago, ¿no? Son como las posganglionares, están en el mismo Claro, órgano, llega, digamos. tal cual. Llega Llega el hasta vago, ahí. hace sinapsis con esa neurona posganglionar y esa neurona posganglionar tiene a su vez su fibra que, digamos, libera en este caso acetilcolina. ¿Sí? Exacto, Y y va a libera generar todos acetilcolina. estos efectos que fue mencionando Andrés, opuestos a lo que es el sistema simpático. ¿Sí? Si el simpático entonces aumentaba la frecuencia cardíaca, el parasimpático la disminuye. Si el simpático impedía todo lo que es la actividad digestiva, el parasimpático la estimula. ¿Sí? Es así. Perfecto. Bueno, lo fuimos viendo, pero bueno, como para a ver qué característica distintiva tiene entonces el nervio vago, digamos el par craneal 10, y los nervios abdominopélvicos. Esto que lo acabamos de decir. Sí. Que hacen sinapsis en el propio órgano, digamos. Perfecto. Claro. Esa es la Bien. respuesta. Bien. Como eso ya lo dijimos. ¿Preguntaba algo más? Sí. Y el neurotransmisor, pregunta. Sí, el neurotransmisor, que ya lo dijimos. Creo que ya estamos, ¿no? Bueno, nos queda el crucigrama. sí, que es como más repaso, son preguntitas puntuales para ir contestando. Sí. Lo hacemos y ya terminamos. ¿Sí? Sí. A ¿Alguna ver, duda ¿se ve puntual bien ahí? primero de esto del sistema Sí. nervioso autónomo? Sí. ¿Les quedó alguna duda así? Bueno, hagamos el crucigrama entonces. Dale. Bueno, a ver. Eso, vamos a ver. La primera dice derivado de las placas basales en el metencéfalo. Ya nos fuimos para abajo, pero bueno, vamos a repasar. Sí, metencéfalo lo vimos en la primer parte nerviosa, ¿recuerdan? El metencéfalo.
Tenía un derivado de placas alares que va a formar los labios rómbicos y una placas basales que van a formar que el metencéfalo. Él Entonces dice ahí, puente. El puente. bien, Perfecto. perfecto. Seguimos. Después pregunta, derivado de la parte caudal de la placa del techo del diencéfalo. Eso sí lo vimos hoy. Sí. Parte caudal de la placa del techo que forma. La epífisis. Perfecto. Perfecto. Luego, espacio que se delimita entre el aracnoides y la pía madre. El subaracnoideo. Muy bien. Bien. Derivado de las placas alares en el metencéfalo. Volvemos al metencéfalo. El cerebelo era Bien. Después, porción del diencéfalo que formará la neurohipófisis. Él dice infundíbulo. Muy Muy bien. bien. Placa que no tiene el diencéfalo. alar. Basal. No, basal era. Muy bien. Es basal. Comisura que conecta la placa del techo del diencéfalo con el quiasma óptico. La principal, digamos. Bueno, no la más grande, pero es importante. Lámina terminal. Muy bien. Derivados de las placas alares en el mesencéfalo. Hay que hacer memoria acá. Mm. Acá también teníamos un derivado de placa basal y un derivado de placa alar. Colículos. Colículos, muy Sí. bien. Luego, capa más interna leptomeninge que envuelve el tejido nervioso y que participa en la formación de los plexos coroideos. Muy fácil. La pía madre. Muy bien. La comisura más grande y la que conecta las áreas no olfatorias del encéfalo. Cuerpo calloso. Muy bien. Y por último, cápsula que divide el cuerpo estriado en núcleos caudados y lentiformes. Interna. Bien. Espectacular. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta o algo? André, ¿yo puedo hacer una pregunta Sí, claro. para los estudiantes? Les voy a poner un ejemplo. Piensen un poco en lo que acaban de escuchar en cuanto a las funciones del simpático y el parasimpático. Una persona que cuando ve sangre se desmaya, o cuando estamos expuestos a una fuente de calor muy importante y nos desmayamos o sufrimos lo que se llama una lipotimia. Y de acuerdo a lo que acaban de escuchar, ¿cuál de los dos sistemas creen ustedes que está predominando en ese momento? También puede ser por un dolor fuerte cólico. La persona se desmaya. Claudia dijo parasimpático. Exactamente. Eso se llama un reflejo vasovagal. Se dispara el vago, baja la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial y la persona cae. ¿Y cuál es el objetivo? El cerebro es muy inteligente. Si le está faltando sangre, va a buscar que se igualen las presiones
para poder llegar a tener una buena irrigación y que la persona se recupere. Y habitualmente, ¿qué hacemos nosotros para que la persona se recupere cuando pensamos que es por una presión arterial baja? ¿Cómo? Sal pusieron, sal, azúcar, Algo sal más pusieron. práctico. No es sal ni azúcar. No le dan nada para tomar porque recuerden que por esos segundos está inconsciente. No le pueden dar nada por boca. Elevamos los miembros inferiores. Elevan los miembros inferiores ¿para qué? ¿Qué quieren lograr? Para que se irrigue el cerebro. Mejorar el retorno venoso. ¿Han entendido la diferencia del simpático y el parasimpático? Muy bien. Bárbaro. Y están todo el tiempo así, como en, ¿no? Comunicación mutua. Claro, Creo están que en lo un hacemos consciente. balance hasta que el ambiente o algo influye en nosotros y se dispara uno o el otro. Acuérdense cuando están en un examen, no se les pone la boca toda seca de los nervios porque no tienen la respuesta o no la recuerdan. Ujú. Sí, un examen oral también. Se queda. Ni hablar, sí, ¿Qué tal cual. momento? Bueno, hay medicación también que influye en estos neurotransmisores y te pueden dar esos síntomas, sequedad, constipación. Eso lo van a ver cuando vean farmacología, ¿sí? Bueno, listo. Gracias, André. A vos, gracias, Lili. Bueno, muy bien. Bueno, ahora les liberamos para que vayan a estudiar para el parcial, porque este no entra en el parcial. Así que lo retomamos después. Te dejaré compartir, así nos despedimos. Chao, chicos. Bueno, muchas gracias. Adiós. Chao, Hasta luego. gracias. Muchas Gracias gracias. Gracias por Adiós. conectar. participar. Eso, gracias por conectar. Gracias por conectarse.